El Evangelio según San Juan, capítulo 4. Allí vamos a reflexionar brevemente en torno a la palabra de Dios. Y vamos a conversar sobre cuál debe ser nuestra verdadera comida. Cuando hablamos de comida, yo creo que a todos ya hasta ahora como que los jugos gástricos empiezan a trabajar más. Nosotros tenemos en el campo un perrito que cada vez que le nombramos la palabra pan, se saborea y se vuelve loco. Cuando hablamos de comida, inevitablemente es algo que nos atrae, que nos une, que nos junta, que nos invita. Y Jesús habló cuál es o debe ser nuestra verdadera comida. No es que fuera un chef él y nos dijera, mira, tienes que ser vegetariano, ser vegano. No, vamos a ver cuál es nuestra verdadera comida. Juan capítulo 4, versículo 34, ahí quiero centrar el sermón en esta hora. Y Juan 4:34 dice, Jesús les dice a sus discípulos, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Padre, al ir a tu palabra, saca de mi mente prejuicios, pensamientos propios, ideas propias, para que por sobre todas las cosas, Señor, tu palabra, tú la ilumines en mi mente y la pueda dar a conocer de la manera más clara y comprensible, oh Dios, para todos nosotros. Tu palabra es viva y eficaz y confiamos, oh Dios, que ella ya está haciendo la obra en nuestros corazones y también con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Padre, confiamos y esperamos que tu palabra, Señor, nos desafíe a esta hora, a lo que Jesús, Señor, también en su momento y en su tiempo, desafió a sus discípulos. Padre, lo rogamos y lo pedimos con acciones de gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, la comida sin lugar a dudas es lo que más nos atrae y sin la cual no podríamos vivir. Una vez escuché a alguien decir, si Dios no nos hubiese dado la capacidad de sobrevivir por medio de la comida, ¿cuántas cosas nos ahorraríamos? ¿Se imaginan las dueñas de casa que no tuvieran cada día que pensar en la comida que tienen que hacer en el día y que yo sé ya se están proyectando en lo que mañana van a hacer? Si tuvieran que desligarse de esa tarea y de esa responsabilidad, sin lugar a dudas que sería una cosa diferente. Pero, ¿para qué soñar? Por la comida se trabaja también. Gran parte del esfuerzo que hacemos en trabajar es por la alimentación. Por la comida se vive, pero también por la comida se mata. Pero veamos este texto en su contexto, porque si yo tomara este texto, repito, sin su contexto, yo le daría una explicación personal, daría un sermón de acuerdo a lo que yo pienso o a lo que yo crea. Pero los sermones positivos tienen la gracia de llevarnos siempre a la raíz, al origen, a la causa, al del porqué de este texto, que quiero repetir. Jesús les dice a sus discípulos, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y esto está en el contexto de un sermón que hace un poco más de un mes o 2 meses prediqué aquí mismo sobre
Jesús y la mujer samaritana. No quiero ahondar propiamente en esto, sino que quiero que entiendan del por qué Jesús dice cuál era su comida y que hacer la voluntad del Padre era lo mejor. ¿En qué contexto está ese pasaje? Bueno, no está de más decir que los samaritanos a los cuales Jesús llega allí a predicar el Evangelio eran mestizos, eran parte judíos y parte gentiles. Por eso los judíos los odiaban, porque los judíos siempre han querido mantener la pureza de su raza. Como tales, los judíos los consideraban a los gentiles como proscritos y los despreciaban. Es más, muchos, cuando viajaban, evitaban pasar por Samaria. Aunque tuvieran que dar un largo rodeo, aunque tuvieran que caminar horas y horas de más, con tal de evitar pasar por Samaria, valía la pena. O sea, eso para que ustedes entiendan más o menos cómo era el odio, cómo era el rencor, cómo era el desprecio que sentían los judíos hacia los samaritanos. Los samaritanos tenían su propio sistema religioso. Recuerden que habían salido de los judíos, por lo tanto también habían rescatado allí enseñanzas de Samaria. Y este sistema religioso que había allí en Samaria competía con las demandas de los judíos. Como que había una competencia entre judíos y samaritanos. Y cada uno decía ser suyo el verdadero lugar de adoración. Pero una de las cosas que ambos creían era en la venida del Mesías. Ambos creían en la venida del Mesías. Bueno, dice el versículo 4 de Juan capítulo 4, en el cual estamos centrando nuestra prédica en esta hora, que a Jesús dice, le era necesario pasar por Samaria. Esta frase, le era necesario, más que porque geográficamente, es como que si yo quisiera ir a Santiago, necesariamente o me conviene pasar por San Carlos. Si yo quiero evitar pasar por San Carlos, probablemente tengo que dar una vuelta muy larga para llegar a salir allá por Parral y me significaría el doble de tiempo si yo quisiera evitar pasar por San Carlos. Repito, los judíos siempre trataban de evitar pasar por Samaria. Pero Jesús dice, o Juan dice con respecto a Jesús, que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. ¿Por qué? Nuestro hermano Visita usó una palabra que a mí me gustó mucho, dice, Dios es soberano. Qué tremenda verdad dijo, cuando dijo, Dios es soberano. Y soberano significa que Él tiene el control de todo. Y siempre yo lo junto con la palabra providencia, que es otra doctrina tremenda, poderosa, beneficiosa para nosotros como cristianos. Cuando Juan dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria, más que desde el punto de vista geográfico, él está pensando en que Dios había planeado, que Jesús, que Dios, había planeado también encontrarse con esta mujer samaritana. Para la mujer samaritana fue una sorpresa, para los judíos fue también una sorpresa, pero para Jesús no lo era. Jesús, que Dios sabía, para él no fue sorpresa, encontrarse allí pidiendo agua a esa mujer samaritana. Y en la entrevista que ustedes después van a leer con más detenimiento, con más calma, en Juan capítulo 4, se registra y vemos allí las diferentes etapas que la mujer atravesó para llegar a creer en Cristo. O sea, no es que la mujer vio a Cristo y dijo, yo creo en ti, tú eres el Mesías a los cuales los samaritanos estamos esperando. No fue algo así. Tampoco estoy diciendo que Dios no tenga poder como para también hacerlo de esa manera. Una frase que también me llama mucho la atención es cuando la mujer le dice a Jesús, ¿cómo tú siendo judío? ¿Cómo tú siendo judío? Allí
no es que esté discriminando, mira tú, ¿cómo eres judío? Sino que más bien es un asombro, es una sorpresa de cómo él, Jesús, siendo judío, primero se acerca a ella. No era propio, no era correcto, no era políticamente correcto que un hombre se acercara a una mujer desconocida o que una mujer permitiera que un hombre desconocido le hablara o conversara, y mucho más en público. Y si le agregamos eso, que era parte de la cultura, si le agregamos el punto de vista también religioso, porque aquí da la explicación después Juan, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí? Y aquí hay una cosa importante que yo nunca me había detenido a pensar, ¿cómo tú siendo judío me pides un favor a mí? Y eso era tremendo, porque el orgullo de los judíos era tan grande como el desprecio hacia los samaritanos, que ellos jamás se atreverían a haber pedido un favor a un samaritano. Y yo lo entendí esto con la historia del buen samaritano. Este hombre que cayó preso de los ladrones, quedó botado, pasó una y otra persona y nadie lo atendió, de los principales judíos, y pasó un samaritano, lo atendió, lo recibió bien, y después preguntó, porque esta historia la cuenta Jesús, probablemente haya sido verdad, pero más bien Jesús le cuenta, da respuesta a esta gente, a los orgullosos fariseos que estaban ahí, y Jesús les dice, ¿y quién crees tú que actuó correctamente? Y ni siquiera, si ustedes se fijan, la respuesta fue, bueno, el samaritano. Ni siquiera dijeron eso, sino que la respuesta fue, bueno, el que actuó con misericordia. O sea, ni siquiera se atrevían a nombrar la palabra samaritano, porque era tal el odio y el desprecio que ni siquiera decían eso. Bueno, que un rabí judío, como era Jesús, le pidiera un favor a una mujer. Ya, primer punto. Segundo, especialmente a una samaritana, tiene que haberla sorprendido tremendamente. Porque ella veía, en primera instancia, en Jesús nada más que a un judío con sed. La mujer nunca pensó que él era el Mesías, que él era el Cristo a quienes esperaban. El pecador está ciego a Cristo, ciego espiritualmente, y se interesa más en los asuntos de la vida, como por ejemplo a la mujer, obviamente, ¿qué le interesaba en ese momento? Sacar agua. Algo tan banal, algo tan simple, algo tan importante, pero es un asunto de la vida. Más que pensar en las cosas de la eternidad, a la mujer realmente le interesaba sacar agua. Pero la primera sorpresa, ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí? Y ahí Juan pone la explicación para aquellos que no son judíos, porque el judío sabía que era así, pero los que no somos judíos, la explicación es válida, porque los judíos no se hablan con los samaritanos. Y luego otra frase que me llama mucho la atención de esta mujer, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob? En el versículo 10, porque no voy a ir versículo por versículo, porque ya repito, hace un par de meses atrás ya lo fui desglosando, solamente quiero llegar a ese versículo con el cual inicié. Pero en el versículo 10 Jesús le dice que ignoraba dos cosas. Primero, el don de Dios, que bien lo explicó anteriormente nuestro hermano Francisco, cuando habla de la gracia, que es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Y la otra cosa que ignoraba esta mujer era la identidad del Salvador en su presencia. O sea, nunca se imaginó esta mujer samaritana que quien le estaba pidiendo agua era nada más y nada menos que el Señor Jesús, el Mesías, el Cristo. Y Jesús le habla del agua viva, agua de vida. Pero ella
ella lo entiende literalmente. O sea, ella lo asimiló inmediatamente con lo que estaba enfrente de ella y con lo que Jesús le había pedido, agua. H2O. Le estaba pidiendo agua. Pero Jesús le estaba hablando del agua de vida, del agua viva, espiritualmente. La mujer no entendía. Como el pecador no entiende cuando uno muchas veces habla de estas cosas. Que confunde muchas veces lo físico con lo espiritual. Jesús le estaba hablando de lo espiritual. La mujer, su mente lo estaba relacionando con lo físico. Este es el capítulo 4 de Juan. El capítulo anterior, ¿se acuerdan? En la conversación de Jesús con Nicodemo. Y Nicodemo pensó que Jesús hablaba del nacimiento físico. Cuando Jesús le dijo, Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo. Jesús le estaba hablando desde el punto de vista espiritual. Nicodemo lo entendió desde el punto de vista físico. Y le dijo, ¿cómo puedo yo nacer una vez más? ¿O cómo puedo volver yo al vientre de mi madre? Incluso los discípulos pensaron que él hablaba del alimento literal más tarde. Jesús aquí, hermanos, destaca que las cosas del mundo no satisfacen y los hombres sin Cristo siempre volverán a tener sed. La gente pide cosas, hoy día se le llama demandas sociales y probablemente muchas de esas son justas, pero ninguna de esas demandas va a satisfacer completamente su vida. Siempre volverá a tener sed. Siempre volverá a tener necesidad de una y de otra y de otra y de más y de más y de más. Por eso Jesús le dice, con esta agua que le estaba ofreciendo a la mujer samaritana, volverás a tener sed. Uno cuando está sediento puede tomarse medio litro hasta un litro de agua y queda satisfecho por un momento. Pero eso no significa que más tarde no volverá a tener sed. Volveremos a tener sed. La parábola en Lucas 16 lo deja bien claro. El rico que bebía sediento los placeres físicos de esta vida, tuvo sed de nuevo cuando se halló en el Hades. Jesús promete que el agua de vida que Él ofrece brotará dentro del corazón y siempre nos refresca y nos mantendrá satisfechos. Pero nos está refiriendo al agua de la cual la mujer, ella, pensaba. No era el agua física, era el agua de vida, el agua espiritual. La mujer todavía confundida dijo, Señor, dame de esa agua. Pero no es que ella haya entendido inmediatamente esa verdad espiritual, sino que ella pensaba que pudiera haber algún agua de la cual al tomar no iba a volver a tener sed jamás. Pero más que entender cuál era el agua de vida, la respuesta de esta mujer fue una respuesta emocional y superficial. Se dejó llevar quizás por la emoción y por la superficialidad de su razonamiento, que naturalmente no podíamos esperar que después de un par de palabras la mujer entendiera realmente lo que Cristo podía hacer en su vida. Pero miren cómo comienza la mujer a entender. Tú eres profeta, le dice. O sea, de acuerdo a lo que Jesús le fue dando a entender, se dio cuenta que frente a él estaba un hombre que no era un hombre cualquiera. Y después que esta mujer manifestó su interés en el agua viva, a pesar de su confusión, la mujer se vio enfrentada a sus pecados. Y aquí viene la orden de Cristo. Jesús le dice, ve, llama a tu marido. Y no es que Jesús no supiera la vida pasada o presente de esta mujer, sino que
Jesús tenía el propósito de despertar su conciencia y obligarla a afrontar sus pecados. Tal como muy bien lo explicaba nuestro profesor de la clase de adultos, nuestro hermano Francisco, que para que haya un arrepentimiento es necesario saber de qué tenemos que arrepentirnos. No es un acto emocional o superficial solamente, sino que, tal como él muy bien repitió lo que la palabra dice, mencionar aquellas cosas por las cuales tenemos que arrepentirnos. Nadie que esconda sus pecados se puede salvar jamás. El que encubre sus pecados no prosperará. También bien lo repetíamos. Pero cuando Jesús le dice, ve, llama a tu marido, la mujer trató de cambiar el tema de conversación. Es cuando uno enfrenta a una persona y le habla del Evangelio y la persona comienza a darse cuenta de que es un pecador o una pecadora y empiezan a sentirse culpables y empiezan muchas veces a arguir posturas o diferencias o ideas respecto a lo que es su religiosidad. La mujer pregunta, ¿dónde debemos adorar? Jesús no le estaba preguntando eso, le preguntó, ¿dónde está tu marido? Ella dijo, ¿dónde debemos adorar? ¿Cuál es la verdadera religión? Entendiendo que estaba los judíos y estaban los samaritanos, que siempre discutían en que Samaria o Jerusalén eran los centros de adoración verdadero en desmedro de el otro. Pero aquí Jesús destacó, no le dijo, mira, en verdad ustedes tienen la razón o nosotros tenemos la razón, sino que Jesús destacó que lo importante es que realmente conocieran al Padre. Y esto únicamente se puede hacer mediante la salvación. Y aquí dijo una verdad que aunque pudo haberle dolido a esta mujer samaritana, era una verdad. La salvación viene de los judíos. En otras palabras, quien nacería sería un judío, el Salvador, que estaba frente a ella. Y ahora Jesús la llevó frente a sus pecados. Su deseo de satisfacción y el vacío de su propia vida religiosa. En verdad trató de hacerle ver de que su vida religiosa era vacía si realmente no conocía al Padre y no conocía al Salvador. Como muy bien lo dice su palabra, hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo. Esa mujer necesitaba conocerlo, más que tener una vida religiosa, más que decir pertenezco a tal o cual iglesia o soy miembro de tal o cual iglesia. Era realmente que conociera al Padre y conocer al Padre era solamente por medio del Salvador y el Salvador estaba frente a ella. Este era el Salvador del mundo, el Cristo, como lo dice a partir del versículo 25 en adelante. Y allí sus ojos se abrieron, no sus ojos físicos, sino que sus ojos espirituales. Entonces ella comenzó a ver ya no a un judío que le estaba pidiendo agua, cansado, sediento, sino que estaba viendo a un Cristo. Y sobre la autoridad de su palabra, creyó en él y recibió la salvación. Y demostró su fe, esta mujer, al dar testimonio público a la gente del pueblo. Y ciertamente conocían a esta mujer y su carácter, pero ellos también llegaron a confiar en él, más que en la mujer, de quien hablaba la mujer. Y nótese aquí, hermanos, el testimonio final de estos creyentes. ¿Cuál es el testimonio final de estos creyentes?
este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esto fue lo que, como conclusión, el pueblo confesó y declaró: este es Jesús, el Salvador del mundo. Y aquí viene, después podría ser esta la introducción al mensaje, pero en realidad la introducción es más larga que el cuerpo del mensaje, porque este largo rodeo nos va a servir para entender esa frase, ese texto con el cual comencé. Y aquí, hermanos, es interesante notar la conducta de los discípulos en este capítulo. Ustedes dirán, ¿dónde estaban los discípulos de Jesús en el momento en que Jesús conversaba con esta mujer samaritana? Los discípulos habían ido a comprar al pueblo alimentos. ¿De qué estaban preocupados más los discípulos? Sí, estaban más preocupados del alimento físico que del alimento espiritual. Naturalmente, cuando el hambre nos llega, no pensamos en otra cosa más que comer y que alimentarnos. Por lo tanto, también humanamente entendamos a estos discípulos. Pero también entendamos que por naturaleza el ser humano tiende a pensar más en las cosas físicas que en las cosas espirituales. Y Cristo estaba cansado, sí, porque Él era Dios y era hombre. Y como hombre estaba cansado, como hombre tenía sed, pero como Dios sabía quién era la mujer que estaba allí al frente de ella. Y seguramente Jesús también tenía hambre. Si tenía sed, es porque también tenía hambre. ¿Y por qué creen ustedes que, por qué pienso yo que tenía hambre? La Biblia nos dice y tenía hambre. Es porque los discípulos fueron a comprar comida. Es porque allí había una necesidad. Pero Jesús, aún teniendo hambre, puso las cuestiones espirituales por encima de la comodidad física. Mientras los discípulos fueron a comprar qué comer, y sin lugar a dudas fueron a comprar algo bueno, Cristo estaba ganando almas, algo mucho mejor, algo mucho mejor. Los discípulos al llegar a Samaria tal vez dijeron, nunca podremos ganar a nadie aquí, porque ese era el concepto que tenían los judíos. O sea, esta gente es tan dura, esta gente es tan idólatra, esta gente es tan pagana, esta gente no merece conocer al Dios verdadero. Y que conozcan a Jesús como Señor y Salvador, esta gente dura no lo va a entender. Esta gente es dura de corazón, esta gente era enemiga de nuestro pueblo. Este era el pensamiento judío. Pero Cristo les dijo, miren lo que dijo Jesús, miren los campos que ya están blancos para la siega. Les recordó que todo el pueblo de Dios debe trabajar unido en el campo, algunos para sembrar, otros para cosechar. Es Dios, finalmente, como dice Pablo a los Corintios, es el que da el crecimiento. Y aquí pudiéramos notar el ejemplo que Cristo dio como ganador de almas. No permitió que los prejuicios personales o las necesidades físicas le estorbaran. Tenía dos cosas en contra. Primero, estaba enfrente una mujer y además samaritana. Otro prejuicio, tenía hambre. Y muchas veces queremos satisfacer nuestra hambre y nuestros prejuicios muchas veces también nos ganan. Y eso era un estorbo. Pero vean cómo Jesús trató a la mujer en forma amistosa y no la forzó a ninguna decisión. Más bien guió la conversación con sabiduría y permitió que la palabra hiciera efecto en el corazón de esta mujer. Porque la palabra, tal como lo conversamos anteriormente, es la que produce a través del Espíritu Santo el cambio. No va a ser nuestro poder de convicción. Jesús se relacionó con ella en forma privada y con cariño.
le presentó el camino de salvación. Captó su atención al hablarle de algo común a la mano, como era el agua. Y usó el agua a fin de ilustrar a través de ella lo que es la vida eterna. De la misma manera, en el fresco de la noche, a Nicodemo le habló del viento. También usó, ¿se fija? Usó todo eso, como a los profesores se nos enseña, a partir de lo conocido a lo desconocido. Usó el agua, que era algo conocido para la mujer, para algo desconocido, que era el agua viva, la vida eterna. Y a Nicodemo, el viento, con lo que era el Espíritu de Dios. No evadió hablar del pecado, no lo ocultó, no le hizo el quite, sino que la enfrentó a su necesidad. Y vuelvo, como al comienzo, ya casi al finalizar, al versículo con el cual inicié. Jesús le dice a sus discípulos: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No sé si ahora este versículo lo entienden mucho mejor en su contexto. Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Aquí, entonces, hermanos, para concluir, la comida a que Jesús se refiere es el alimento espiritual. Incluye más que estudiar la Biblia, que orar o que asistir a la iglesia, que son cosas muy buenas, pero es más que eso. También nos alimentamos haciendo la voluntad de Dios y ayudando a que la obra de salvación se complete. No solo nos alimentamos con lo que ingerimos, sino también con lo que damos en el nombre de Dios. En el capítulo 17, versículo 4, Jesús se refiere, dice, a acabar el trabajo de Dios en la tierra. Hermanos, necesitamos alimentarnos de la comida de Dios. ¿Y cuál es la comida de Dios? Hacer su voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta. Que este año Dios, por su palabra, nos desafía a ver que los campos, como Él bien lo dijo a sus discípulos, los campos están preparados y listos para la siega. Otros antes sembraron, como bien lo recordaba yo en este momento al pastor Rubén Aravena y su esposa Lina Cares. Ellos sembraron aquí hace muchas décadas atrás, como otros más. Quizás ahora a nosotros nos corresponda cosechar y sembrar y cosechar, entendiendo que Dios es el que da el crecimiento. La oración. Ellos dicen que se juntaban, no sé si de 11 a 12 o de 12 a 1 a orar todos los días aquí en el templo por la construcción de este hermoso templo que tenemos ahora. Y oraban todos los días y salían en búsqueda de niños, principalmente, no exclusivamente, pero sí principalmente en el trabajo evangelístico. No se conformaban con venir, estar un par de horas sentados y luego irse para su casa y creer que eso es solamente la vida o el trabajo como cristiano, sino que era salir en busca, viendo los campos preparados y ir a cosechar. Preparémonos, hermanos, para programar y trabajar sirviendo este año al Señor. Hay mucho que hacer, hay planes, hay proyectos para trabajar con niños, con jóvenes, con adultos. Sumémonos. Usemos, como bien nuestra hermana está tomando en las primeras partes y le ha pedido, hoy día le tocó a Carlos y otros hermanos más en las próximas semanas, hablar de los dones espirituales. Hagamos uso de los dones espirituales que Dios nos ha dado. Hagamos la voluntad de Dios. Esa debe ser nuestra verdadera comida. Y ahora entiendo, cuando Jesús dice, así como para los discípulos la verdadera comida es la que traían ellos y querían comer luego porque tenían mucha hambre, para Jesús, aún con el hambre que Él tenía también, su verdadera comida era hacer la voluntad del Padre. Que también
sea ese nuestro sentir. No estamos diciendo, hermanos, no comamos, dejemos de comer. No, pero que así como deseamos muchas veces comer, anhelamos comer y comemos por lo menos 2 o 3 veces al día o más, así también que el hacer la voluntad de Dios sea algo tan intenso y tan deseado como el alimento para cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga. Padre, que así sea y que en nosotros pongas tú ese sentir de desear la verdadera comida que viene de lo alto y que nos satisface espiritualmente y que también la podamos compartir con aquellas almas sedientas, Señor, que en su ceguera espiritual, Señor, no saben lo que buscan, o lo que buscan realmente no es lo que les va a satisfacer, no les va a llenar. Padre, que así como esta mujer samaritana encontró esta fuente de agua viva, nosotros también esta fuente de agua viva la podamos llevar a aquellos sedientos del Evangelio, aquellos que están hambrientos en su interior y que quieren satisfacerlo con las cosas del mundo, pero que no saben, oh Dios, que solamente en Cristo se puede encontrar la verdadera satisfacción. Padre, muchas gracias por este momento. En el nombre de Cristo, amén.
disfrutaré su amor por siempre. Ante su trono